Muy buenas noches, estimados estudiantes, otra vez aquí juntos para aprender un poco más. Continuamos con nuestros tips de cultura general para lo que es el examen de admisión de nuestra tricentenaria Casa de Estudios de la UNSAR. Bueno, el día de hoy vamos a tocar lo que es el tema de realidad nacional. Como hemos visto en las últimas semanas, nuestro país ha tenido una crisis política que está llevando pues a toda una serie de cambios. Hemos tenido 3 presidentes en las últimas semanas. Y algunas cosas están saliendo a la luz y mucha gente a veces desconoce, ¿no? Por ejemplo, el cambio de lo que es la Constitución, eliminación de lo que es el Congreso, bicameralidad y todo eso. Y estoy más de seguro que se va a tocar justo estos temas en lo que es el proceso de examen, porque es lo que está pasando en este momento. Empecemos por entender primero cómo funciona nuestro país. Nuestro país no es una monarquía, no gobierna un rey, gobierna un presidente que es elegido cada 5 años democráticamente por el pueblo, en lo que son las elecciones. Elecciones que en nuestro país son de carácter obligatorio a los mayores de edad, a los que tienen DNI y derecho a voto. En otros países es de carácter voluntario, hay toda una lucha, ¿no? A veces algunos dicen que en el Perú debería ser voluntario, pero eso debe establecerse en las normas. En las normas dice que es obligatorio para los que tienen derecho a sufragio. Ahora, vayamos a lo siguiente. Al presidente, que es parte de lo que es el poder ejecutivo, se le elige cada 5 años. Ahora, hablemos un poco de esto de los poderes. En el Perú existen 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada uno es el componente de un solo país. Forman un estado, una nación. Ahora, vayamos a lo siguiente. El poder ejecutivo, como les dije, está a cargo del presidente de la República y del Consejo de los Ministros. El presidente de la República tiene que ser mayor de 35 años, tener derecho a voto y ser peruano de nacimiento. Nada más. No hay otro requisito como que sea doctor, como que sea, no sé, un título universitario o algo por ahí. Es más, si es una persona analfabeta, pero pertenece a un partido político y ha hecho vida política y postula, nadie le impide a que asuma un cargo. Ahora, los ministros son a confianza. El presidente los elige para un periodo determinado, por ejemplo, que el mismo presidente vea por conveniente. Recuerden ustedes que hay ministros que han durado un día, así como han durado años, porque es a confianza y también dependiendo si el Congreso le da la confianza. Ahora, vayamos al poder legislativo, este poder que ha estado en el foco de la tormenta en los últimos días. Está a cargo de lo que es el Congreso de la República, que en el Perú es unicameral. Recuérdate esa palabra. Uni viene de uno, cameral de cámara. ¿Qué quiere decir? Antiguamente era bicameral. ¿Qué quiere decir? En el Perú había senadores y diputados. Era más complejo tal vez, era mejor, no lo sé, no te lo podría decir yo porque yo no he vivido esa época de lo que era ese Congreso bicameral. Era muy niño y no lo entendía. Entonces, había senadores y diputados, había más gente trabajando en el Congreso, podríamos decir. Como te digo, algunos pueden decir que era mejor, otros decían que era peor. ¿Por qué razón? Los diputados eran de menor rango, podríamos llamar, para que me entiendas, y los senadores de mayor rango, los que decidían al final sobre lo que eran las leyes. Algunas personas confunden cuál es la finalidad del Congreso. Y esto se debe a que los mismos congresistas a veces tienen la culpa, porque cuando viene campaña política engañan a la población. Yo cuando sea congresista voy a hacer obras, voy a hacer esto, voy a dar a todos ustedes trabajo. Y la cuestión es que un congresista no puede hacer obras, él no tiene poder económico, o sea, él no puede determinar ya para tal lugar tanto dinero para sus obras, para tal, no. Ellos, su función principal es hacer leyes, también derogar leyes, o sea, quitar leyes. Esa es su función principal, que vayan en beneficio del pueblo. Pero en elecciones escuchamos cada barbaridad y lo peor es que el pueblo les termina creyendo. Por eso cuando vas a elegir, elige bien. Ahora, los congresistas son 130. Hace años eran 120. ¿Por qué han aumentado? Porque según la norma misma del Congreso y ellos mismos lo que han elaborado es que necesitamos más congresistas porque la población va aumentando. Esto puede ser cierto, pero también a veces es engañoso, ¿no? Porque un congresista no trabaja solo, tiene un grupo de asesores, secretarios. Por eso es que el Congreso al año gasta más de 600 millones de soles solo en que funcione, incluso a veces más. Ahora vayamos a lo siguiente, son 130. En el Cusco, por ejemplo, son 5 congresistas. Entonces hay regiones que tienen más. Madre de Dios, por ejemplo, tiene 1. Arequipa tiene 6. Lima, la ciudad de Lima tiene 36. ¿Y a qué se debe que en un lugar haya más congresistas y en otro menos? A la cantidad de población, porque se supone que el congresista representa a la población. Muy bien, como les he dicho, en nuestro Congreso es unicameral, tiene una sola cámara. Ahora, el tercer poder del Estado que tiene nuestro país es el poder judicial, donde está, por ejemplo, la Corte Suprema, los jueces de paz letrados, no letrados, todos ellos.
lo que se refería a lo que sería la función de justicia en nuestro país, por eso es el Poder Judicial. Pero no confundamos con una palabrita que ha estado en boga hace días, que era el Tribunal Constitucional. A veces piensan que el Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial y no es así. El Tribunal Constitucional, como su nombre lo indica, es un tribunal donde hay personas que ven si las normas que se está haciendo tanto el presidente o el Congreso son constitucionales. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco estaba hablándose bastante de devolver la plata a la gente que pertenece a la ONP. ¿Quién ha aprobado eso? El Congreso, por insistencia. O sea, ya quieren aprobarla sí o sí esa ley porque supuestamente es en beneficio de los peruanos y todo eso. Pero el presidente ha levantado hacia lo que es el Tribunal Constitucional como una queja. Ha dicho que esa norma es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque el Congreso se está metiendo a una cuestión económica que hace poco te dije que no tiene, o sea, el Congreso no tiene como el poder, podríamos decir, para que me entiendan algunos, sobre esto, sobre el dinero. Y entonces, ¿por qué el Congreso, si sabe esto, lo ha hecho? O sea, si los congresistas supuestamente saben que era inconstitucional hacer eso de la ONP, lo han hecho, porque algunos dicen que puede ser de carácter populista, o sea, para que el pueblo diga, ay, qué lindo el Congreso, mira, sí me apoya. O sea, hay que tener mucho cuidado con las normas. Ahora, ¿por qué existen tres poderes? ¿Por qué no solo el presidente tiene el poder sobre todos? ¿Por qué? Porque si el presidente fuera solo, tal vez podría llegar como tiene demasiado poder, a cometer ciertos excesos. El Congreso es como un control del presidente. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Cada uno tiene una función específica y así funciona el país. Y es bueno, ¿no? Es bueno, solo que hay que conocer bastante sobre esto. Bueno, este era un tip más de lo que era cultura general. Muchas gracias.